ministros de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos, pues también trajo a funcionarios de la OEA para hablar de los desafíos de la seguridad en el continente, y ahora vamos a hablar con la señora Paulina Duarte, que es la secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA. Señora Duarte, bienvenida al Canal N. Muchas gracias. La OEA, los ministros de seguridad del continente hicieron un comunicado con un enérgico rechazo a los atentados ocurridos la semana pasada en Francia, en Beirut, y plantean el tema del blindaje de América para impedir que haya terrorismo en nuestro continente. ¿Usted cree que estamos en peligro, que tenemos algún riesgo de que el terrorismo islámico llegue al continente americano? Yo pienso que cuando ocurren situaciones como la que pasó en Francia la semana pasada, el mundo todo, no solamente las Américas, se pone en la alerta. Y en este sentido, los ministros que están aquí son los ministros de seguridad, muchos de los cuales responsables por trabajar con el tema del terrorismo en sus países. Entonces me parece muy natural y muy oportuno que los ministros aprovechasen el momento no solamente para rechazar, sino también para discutir posibilidades de prevención y, obviamente, una vez más, reafirmar el compromiso de trabajar conjuntamente en este sentido de prevención al terrorismo. ¿Y cómo se previene la llegada del terrorismo islámico a América? Se previene con acciones de inteligencia, con trabajo conjunto entre las policías, entre los gobiernos, como todo se hace, como se hace en cualquier otra forma de delito, ¿no? Ajá. Se previene también con controles fronterizos, y entonces se piensa que cada vez el mundo marcha en el sentido contrario, que es restringiendo cada vez más la movilización de la gente. ¿No le parece que es muy triste para la humanidad en este momento que cada vez sea más difícil que pasemos de un país a otro? Yo no diría que se restringe cada vez más, porque si tú ves las declaraciones de los grandes líderes mundiales por estos días, fueron todas en el sentido de que se debe separar muy bien la cuestión de los refugiados de la cuestión de los terroristas. Entonces yo pienso que los líderes están sí atentos y están preocupados en no transformar la situación de los migrantes en una situación de terrorismo. Hablemos de los desafíos, otro tipo de desafíos para la seguridad en América Latina, y sin duda uno de ellos, el más grande, es el del narcotráfico. ¿Cuál es la posición de la OEA frente a la lucha contra el narcotráfico? Hay una tendencia grande en algunos países de América Latina que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, que hemos gastado muchos millones de dólares en una guerra que no da resultados, en una guerra que deja demasiados muertos y que el consumo no se reduce. ¿Cuál es la posición de la OEA frente a ese tema? Lo que se concluye por los Estados miembros de la OEA es de que no más se puede trabajar con políticas solamente de control, solamente de represión, sino con políticas integrales. No es más posible solamente enfrentar el crimen organizado del narcotráfico, el lavado de activos o cosas, ¿no? Sino una política que trabaje con la cuestión del consumo, de la prevención, de la asistencia a los dependientes de drogas, su reinserción social, que se trabaje también con la mejoría de la legislación de los países en relación a esto. Un ejemplo muy claro es su país. Perú viene teniendo gran suceso en su política de drogas en los últimos años. Yo diría, y puedo decir porque hasta 2 años atrás yo me desempeñaba como la secretaria nacional de políticas de drogas en Brasil. Entonces conozco muy bien la región y conozco las políticas. Y le puedo decir que hoy la política peruana es una política que seguramente puede servir como modelo a otros países, una política integral de enfrentamiento, la
cuestión mundial de las drogas, donde ustedes pueden decir que, por ejemplo, la reducción de las áreas de cultivo ilícito fue uno de los grandes sucesos en el mundo. Entonces, todo esto, aliado obviamente a las acciones de inteligencia, de control de fronteras, de control de precursores químicos, de prevención, de asistencia a los dependientes de drogas, la educación para prevención, todos esses fatores fazem com que diminua cada vez mais a perspectiva de que o problema avance. Hoy o que se ve ya no es más la cuestión del narcotráfico como teníamos hace 10 años o 15 años, que teníamos los grandes carteles. Hoy el narcotráfico ya diversificó sus negocios como crimen organizado. Ya tenemos asociado al narcotráfico, tenemos trata de personas, tenemos tráfico de armas, el lavado de activos, y de ahí entonces la importancia de no más pensar en una política únicamente para el narcotráfico, sino una política de enfrentamiento al crimen organizado transnacional. Ajá. Y ese éxito del que usted habla en Perú, ¿es en todos los campos? ¿El Perú ha sido exitoso, por ejemplo, en el lavado de activos? Yo pienso que la política de Perú en varios aspectos trayendo un resultado muy positivo. O que obviamente hay que hacer es un seguimiento para que cada área continúe avanzando en conjunto con las demás. ¿Cree que está madura América Latina para dar el debate de la despenalización de las drogas? El debate es necesario y nos decimos que hoy el debate ya está, no se puede más decir, y no solamente el debate, ya tenemos experiencias aconteciendo en la América Latina y en la América del Norte también. En América Latina podemos decir la situación de Uruguay, la situación de México, bueno, que en hace México, 2 a partir semanas, de una sentencia judicial. Sí, una sentencia hace 2 semanas. En mi país, en Brasil, hace 2 semanas también, una sentencia judicial ya libera la cuestión del uso del componente de la marihuana, el tetrahidrocannabinol, para fins medicinales y también de investigaciones. Entonces, el debate sobre la despenalización ya está. Entonces, lo que tenemos que ver es que solamente despenalizar no es una alternativa para todos. Tenemos que pensar una vez más en la integralidad de la cuestión. Esto no es un problema que tiene una única fase. Tenemos que pensar en la prevención, tenemos que pensar en el tratamiento para los que tienen problemas de salud decorrentes del uso de drogas, de la dependencia de drogas. Tenemos que pensar en alternativas al encarcelamiento de personas usuarias de drogas que cometen crimes. Entonces, hay que buscar, que se debater, no solamente despenalizar, sino debater cómo vamos a trabajar la cuestión en su totalidad. Sí, en el caso peruano es uno de los países con un más alto índice de detenidos, de presos en cárcel por microcomercialización de drogas. ¿Tiene sentido llevar a las cárceles a los microcomercializadores, a gente que tiene pocos gramos de pasta básica o de cocaína? Este es el principal debate del momento, la búsqueda de alternativas al encarcelamiento. Y los países están siendo incentivados en la OEA a buscar esas alternativas. Pero no hay ambiente en el Perú para eso. Hay que se discutir. ¿Ha estado del lado de la OEA el Perú en ese punto, en el de las alternativas a la...? El Perú participa de todas las actividades de la OEA. Es un Estado miembro extremadamente actuante en la OEA. Un gran ejemplo de esto es que casi todas las reuniones importantes del año de la OEA ocurrieron en el Perú. El gobierno de Perú con una participación muy firme. La reunión que estamos participando es el mayor fórum, es el Fórum Hemisférico sobre Seguridad Pública, donde están todos los ministros de Seguridad Pública. Entonces yo imagino que el debate está puesto y Perú seguramente lo va
hacer. Hay otro tema muy importante que es común a los países de América Latina y es el de la criminalidad juvenil. ¿Cuál es la posición de la OEA frente a este tira y afloje que hay entre algunos que opinan que lo que hay que hacer es bajar la valla para juzgar como mayores a los menores de edad y otros que creen que eso no da resultados y que tienen estudios que demuestran que eso, por el contrario, estimula la delincuencia juvenil? ¿Cuál es la posición de la OEA? El tema de esta reunión de ministros de Seguridad Pública en Perú es la prevención de la violencia y del crimen, con foco en la juventud. ¿Por qué es esto? Justamente porque se está claro que políticas solo de mano dura en relación a la juventud, sin políticas de inclusión social, de oportunidades, de apoyo a la juventud, no funcionan. Entonces, bajar la edad penal simplesmente por bajarla es un error. Hay que buscar alternativas para que los jóvenes que están vulnerables a la criminalidad, sea como autores de crímenes o sea como víctimas, tengan la oportunidad de cambiar. Y siempre hablamos en la perspectiva de que la vulnerabilidad no es una condición estática, la vulnerabilidad es una condición dinámica. Situaciones adversas pueden ser cambiadas, ¿no? Entonces, si apoyamos los niños cuyas madres están trabajando todo el día y que muchos están por las calles, ¿no? Después de la escuela, si les damos una escuela inclusiva que los apoye, que le ofrezca capacidad de desarrollo en todas sus potencialidades, seguramente vamos a disminuir mucho los factores de riesgo y aumentar mucho los factores de protección a la criminalidad. Entonces, en verdad, la juventud hoy es la mayor esperanza y también es la mayor víctima de la violencia. Sí. ¿No? Hay un tema que también es inquietante y es el de la creciente inseguridad en Venezuela. La OEA ha tenido una posición clara en relación con las garantías electorales y de eso no vamos a hablar en este momento, pero también hay un tema de una creciente inseguridad y de un estímulo a la delincuencia en Venezuela. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre lo que está ocurriendo en Venezuela? O que estamos discutindo hoje com todos os países aqui, que não há um solo país que possa dizer mi país está livre de la criminalidade. Nem Venezuela, nem Brasil, nem Bolívia, nem Estados Unidos. Temos criminalidade em diferentes situações e onde a juventude, como eu disse, é a maior vítima de isso todo. Então, Venezuela, Argentina, Brasil, México, todos tenemos que trabajar en el sentido de buscar alternativas. Y hoy la perspectiva que se ve es efectivamente la prevención. La prevención, obviamente, que é associada a medidas de controle. Não estamos dizendo que não vamos mais trabalhar com a polícia, haciendo investigações, que não vamos mais trabalhar com os cárceles, que não vamos mais trabalhar com a justiça. Não, sim, todos, pero hay que se decidir de que si queremos un futuro mejor con una juventud libre de la violencia, tenemos que invertir muy fuerte en la prevención. Muy bien, muchas gracias por estar en Canal, señora. Muchas Hacemos gracias. una pausa y ya regresamos.